Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fin de semana de control policial, eventos y actividades de Halloween tuvieron la presencia de la policía. Fuerte oleaje sigue afectando nuestras playas. Impresionantes imágenes deja el paso del huracán Otis por Acapulco. Colombia eligió alcaldes y gobernadores. Purina celebró su fiesta de disfraces de los perritos junto a Bestial. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que se alisten para tener una semana cargada de bendiciones. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con el control policial que tuvimos durante este fin de semana de celebración de Halloween. Tuvimos eventos, actividades y fiestas. Ante esto, diferentes departamentos del cuerpo policial estuvieron muy activos en las calles. Lo bueno fue que muchas personas y la comunidad estuvo consciente y responsable sobre sus vidas. Desde que la policía de Aruba anunció que tendríamos una inspección nacional durante el fin de semana de Halloween, hemos visto que toda la comunidad respondió positivamente al mensaje de concientización y prevención. Desde el viernes por la tarde comenzaron los controles en Aruba en la colaboración con la unidad motorizada, la policía de tráfico, los estudiantes del Instituto de la Policía, agentes uniformados de varios distritos, la unidad de K9, Ministerio Público, el Departamento de Comunicaciones de la Policía y el transporte de CEA. Por ejemplo, la primera tarde, allí desde horas de la tarde para horas de la noche y la madrugada, en este primer día de inspección fue un éxito, aunque también se dice que se había informado con antelación al público sobre las inspecciones. La policía logró sacar de las carreteras a 19 conductores que estaban manejando bajo los efectos del alcohol. Una dama fue arrestada 2 veces en esa misma noche por conducir bajo los efectos del alcohol. Una persona no obedeció a la policía, 8 personas perdieron su licencia de conducción, 2 personas indocumentadas fueron arrestadas por conducir primero bajo los efectos del alcohol y fueron entregadas al departamento de Guardanos Costa. En la segunda noche, allí la policía también sacó de la vía pública a más personas que conducían bajo los efectos del alcohol. En esta noche se detuvieron cerca de 16 personas, 6 conductores perdieron su licencia, 2 ni siquiera tenían su licencia válida y una persona indocumentada fue arrestada. La policía de Aruba está satisfecha no solamente de quitar estos conductores de las vías, pero también se ha observado que relativamente fue un fin de semana tranquilo a pesar de la fuerte presencia policial. La comunidad demostró que se está comportando como tiene que ser, de una forma responsable, y por eso el cuerpo policial agradece a la comunidad por la concientización. Recientemente se dio inicio al proyecto del Departamento Laboral de Progreso Laboral para así ayudar a los cursistas y a los candidatos que van a ser parte de este proyecto a tener mejor visión en la parte laboral. La intención es que mediante estos cursos las personas van a recibir herramientas no solamente para su formación profesional, pero también para su progreso. El último año el gobierno y Departamento de Asuntos Social, Departamento de Labor y otras instancias tienen atención para clientes que están en busca de un trabajo, para ayuda y sostener para mirar perspectiva y trata de reintegrar en el mercado laboral. Para activar y dar sostén de esa aquí, necesita en guía básico para pero también ampliar capacidad para o conhecimento próprio, para saber quem não está, que está sua habilidade personal, como não está o mês, na norma e valor, e outro ponto importante, tá Kiko a não mesquer. Como não está mirando perspectiva para o futuro, Kiko está na meta, que trabalho não está desejar, também é importante para quieto, Kiko não por. Que qualidade e talento e habilidade não tem, Kiko ta ng inseguridad ng kunanta sinta kune. Por último, tambe ti ora Kiko ng siya. Paso hopi viaja nos tahiba pensamento ku desarrollo personal ta algo ku eingeluk nanting ku purba di praktika, pero si nang no tiene habilidad na aki, nanting ku haya un chance tambe. Pawardo motivar, pawardo empoderar pahasi esaki.
puntos de capacitación de trayecto tá que lo tá bom para por práctica, reflexionar arriba lo cual kunanta desea y un punto muy importante, na mestequear así es aquí. Análisis y literatura científica a demostrar que atención, conversación, un data motiva e otro, trayecto de desarrollo, seguimiento y guía intensivo por ayuda al cliente durante que está en busca de un trabajo, pero también para reintegrar en terreno laboral. Nos lo va a dar una atención de sesión aquí, la importancia de aprecio propio, aumentar confianza, estimular responsabilidad propia y también motivación interna. Cambiando de tema, sabemos que el mal tiempo se sigue registrando en Aruba. Hemos tenido en la madrugada algunos aguaceros, relámpagos, truenos. Sin embargo, un efecto que llamó mucho la atención y más en la parte turística fue el sargazo y el fuerte oleaje que se registró en algunas playas. Y no solamente esto pues generó alguna preocupación frente a las instancias hoteleras, pero también frente a los turistas, que muchos de ellos presenciaron estos fenómenos. Durante esta temporada hemos visto cómo el fuerte oleaje ha afectado a Aruba, pero también los aguaceros en horas de la madrugada, durante el día, los truenos y relámpagos que en la noche también hacen presencia. Pero hay un efecto que también tuvimos durante el fin de semana y estuvo afectando no solamente a la comunidad local, pero importante a nuestros turistas. Como se ven en las imágenes, el fuerte oleaje alcanzó a penetrar también algunas playas, una de ellas, una de nuestras mejores playas, que es Eagle Beach, y se puede ver cómo no solamente se dañaron algunas palapas, pero también se pudo notar que el sargazo empezó a hacer presencia en la costa. Se dice que por la parte de Eagle Beach, entre el Divi, allí hubo mucho sargazo. Afortunadamente, y gracias a la rápida acción, se logró quitar, no solamente gracias al proceso de limpieza. Sin embargo, también se pudo ver que algunos turistas con sus teléfonos lograban mostrar cómo es este efecto de sargazo y cómo se tenía también en toda la costa. Esto pudo haber sido también algo negativo durante este fin de semana, porque sabemos que muchos turistas estaban en Aruba. Empezamos nuestra ronda internacional con el paso del huracán Otis por Acapulco, en México. Y es que no solamente aumentó la cantidad de víctimas fatales, pero también lamentablemente, y según el recorrido que vamos a ver por nuestros colegas de TV Azteca, se ve todo el daño causado por este fenómeno natural. Así son las cicatrices que dejan lluvias y vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 330. Grandes hoteles y edificios recibieron el impacto de frente. Este coche hasta el lobby se metió. Como si no estuvieran ahí, las poderosas ráfagas continuaron su avance, destruyendo fachadas, ventanales, portones. Doblaron, tiraron, rompieron árboles, palmeras, antenas y postes del cableado eléctrico. Para Acapulco, sus habitantes y sus visitantes, fue como estar dentro de una licuadora. Otis envolvió lo mismo el Acapulco Diamante, el Acapulco Dorado, el Acapulco tradicional y las colonias populares, de Pie de la Cuesta a Barra Vieja, colonias emblemáticas como Renacimiento, Progreso, Jardín Mangos o Ciudad Renacimiento y Zapata, fraccionamientos como Las Gaviotas, Colosio, Las Parotas. Cambiando de tema, nos vamos para las elecciones alcaldes y gobernadores en las principales y diferentes ciudades en Colombia, lo que demostró no solamente con los resultados de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, fue el gran espaldarazo al partido del presidente Gustavo Petro. Ante esto, ya muchos se dieron a conocer y cuáles van a ser las políticas que van a trabajar en los próximos 4 años.
Un saludo para ustedes, así es, terminó el preconteo de los votos en las elecciones regionales de Colombia 2023. Más de 21 millones de colombianos salieron a las calles para elegir a los alcaldes de 102 municipios, 32 gobernaciones y también los representantes de asambleas y consejos en el país. La alcaldía de Bogotá quedó en manos de Carlos Fernando Galán, el hijo del líder político colombiano asesinado en 1989, Luis Carlos Galán Sarmiento. Hay que decirlo, y es que la alcaldía de Bogotá es considerado el segundo puesto más importante después de la presidencia de la República. El candidato de gobierno quedó en tercer lugar, pero además el partido del presidente Gustavo Petro, el Pacto Histórico y movimientos afines a él también perdieron otros puestos importantes en el país, como la alcaldía de Medellín y también de la de Cali, así como otras gobernaciones. Cambiando de tema, nos vamos a Perú, a una de las maravillas del mundo como lo es Machu Picchu, pues en estos momentos hay una gran polémica porque se dice que se quieren vender las entradas, las boletas, pero de una forma virtual. Ante esto hay muchas personas que están en contra, pero sin embargo, como nos dicen nuestros colegas de Latina, están mirando cuál es el mejor mecanismo para ayudar tanto a turistas como locales a conseguir su entrada. El anuncio de la venta del 100% de tickets virtuales para Machu Picchu ha generado reacciones en la población de Cusco, desde donde se han anunciado ya posibles protestas. La Cámara de Comercio de Machu Picchu sostuvo que la decisión tomada por el Ministerio de Cultura podría afectar el movimiento económico en los negocios locales. Un distrito que vive exclusivamente de la actividad turística. Es la única actividad y fuente de ingresos. Estos 1.000 boletos de venta directa están reactivando la economía de los más vulnerables, de los micro y pequeños emprendedores del distrito. Leslie Urtiaga, ministra de Cultura, se reunió con gobernadores y directivos vinculados al turismo para dar a conocer esta decisión. Sin embargo, la Cámara de Comercio rechazó la medida y pidió que el porcentaje de ventas se mantenga. Que se ha tenido una posición firme, se le ha dado un mensaje a la ministra de que se podría digitalizar el 75% de tickets de ingreso a Machu Picchu, pero que el 25% de compra presencial en Machu Picchu se respeta. A esta postura se sumó el presidente del Congreso y representante en el legislativo de esa región, Alejandro Soto. Y hay una gran preocupación no solamente en el mundo deportivo, pero también en Colombia, y de hecho han hecho un ofrecimiento de 200 millones de pesos colombianos después de que se dio a conocer la información de que el papá del jugador Luis Díaz fue secuestrado. En un gigantesco operativo que involucra a más de 200 hombres de la policía y el ejército, drones, helicópteros y hasta grupos especiales jungla, las autoridades buscan a Luis Manuel Díaz, el padre de Lucho Díaz, quien sigue secuestrado. También un equipo importante de búsqueda y geolocalización y georreferenciación y un material que hace parte de la investigación para apoyar a la Fiscalía. Desde muy temprano, el director de la policía habló con el jugador del Liverpool, quien le contó sobre el estado de salud de su padre. Aprovechó la llamada a Lucho para preguntarle el estado de salud de su papá, ¿cuál es? ¿Él sufre de alguna enfermedad? ¿Él necesita algún medicamento? No, él tiene un problema con la nariz, pero no es nada así. Él nunca sufrió de nada, que yo sepa. Los padres de Luis Díaz, Luis Manuel Díaz y Silenis Marulanda fueron secuestrados en el barrio Los Olivos de Barrancas. Tras un intercambio de disparos, las autoridades lograron rescatar sana y salva a la señora Silenis, quien tuvo un emotivo encuentro con sus familiares y amigos. En medio del operativo, los delincuentes dejaron este carro blindado abandonado. Que lo liberen, por favor, que sean justos con su familia, con sus vecinos, con el pueblo barranquero. Todos pedimos libertad para Mane Díaz. El director de la policía pidió a los habitantes de La Guajira brindar cualquier información para dar con el paradero de Luis Manuel Díaz. Entre tanto, en Ecuador, un robo fue frustrado gracias a la rápida acción por parte de las autoridades. Los delincuentes intentaron llegar a un lugar para llevarse los lingotes de oro que estaban siendo trasladados por estos camiones grandes. Todo esto fue grabado con las cámaras de seguridad del sector. La balacera se registró cerca de las 2 de la tarde en la Avenida de las Américas, norte de Guayaquil.
Según la policía, fue un intento de asalto a un carro blindado que trasladaba un cargamento de oro y que intentaba ingresar los lingotes a la terminal aérea de carga dentro del aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Los delincuentes rompen una pluma vehicular y logran pasar un primer filtro y atacan a los guardias que estaban con el cargamento en un parqueadero, el mismo que iba a ser enviado por una aerolínea internacional, según las primeras investigaciones. En ese momento los delincuentes accionaron sus armas desde el exterior y trataron de llevar a cabo el delito. Y los delincuentes que se trasladaron en alrededor de 4 vehículos y varias motocicletas. Luego del enfrentamiento entre los miembros de seguridad de la empresa y los maleantes, un guardia fue asesinado y 2 más quedaron heridos. La policía realizó un operativo dentro de la terminal, donde 3 personas fueron capturadas, una de ellas con un fusil. Que uno de ellos fue detenido ya en el mes de agosto, también en un enfrentamiento con la Policía Nacional. Sabemos que estas personas son reincidentes en secuestros, en extorsiones, en asaltos. La audiencia de formulación de cargos se realizará la mañana de lunes. En el lugar se encontraron más de 50 restos de bala. La zona del ataque está cerca de la calle de acceso a la terminal de pasajeros, aunque esta no sufrió retrasos en sus itinerarios de vuelos. Así lo informó la autoridad aeroportuaria. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esta es la concientización sobre los accidentes cerebrovasculares. Un hombre llevó a toda su familia para pedirle la mano a su novia. Seitar lança seu serviço com mais hobby, Porsche Tata mês. Mais nada com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, Porsche Tata me no post-stop. Mais nada com Seitar, mais como por imaginar. É wegi Tata domina, busca tipo para conectar. Mais tata, com hybrid, mais tata, com postpaid, mais tata, com prepaid. Mais hobby, Porsche Tata na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Maida, el gas control llega. Ajá, el profesional Nandi Verdata llega. La gama en Baywak. Llega, mas bispo te mata nan. Bom dia, amigo. Te mata nan, aí tem problema. Ya, mãe, está claro. Bate bom trabalho? Seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, a outra trabalho acaba, a outra cana chega. Limpa minha cabeça. ¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la Iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información. Continuamos con más información a través de Primera Plana.
Como sabemos, este fin de semana se conmemoró el Día de la Concientización sobre los accidentes cerebrovasculares y cuál es la importancia de dar a conocer los síntomas, pero que esto también puede tener consecuencias para nuestra vida. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Se le llama accidente cerebrovascular cuando el flujo de sangre en las arterias del cerebro se tapan o se rompen. Al primero se le llama un accidente isquémico y al segundo hemorrágico, o mejor conocido como derrame cerebral. El 80% más o menos de los eventos son los isquémicos. O sea que los derrames son más raros, pero clínicamente pudieran ser más severos si son, ¿verdad?, mucho sangrado o si es en una localización del cerebro sensitiva. La presión alta es el principal factor de riesgo, pero también padecer del corazón, diabetes, historial familiar, ser varón, obesidad, colesterol alto y aunque es más frecuente pasados los 55 años, hoy día se ven personas más jóvenes. Los eventos cerebrovasculares básicamente son la quinta causa de muerte. Cada 40 segundos alguien tiene un stroke en los Estados Unidos. Cada 3 minutos alguien muere por un stroke. O sea que es algo sumamente prevalente y de alta incidencia. La data en Puerto Rico, la última vez que se recopiló, sugiere que hay como por lo menos 5,000 casos al año, pero nosotros entendemos que ese número es muy bajito. Nosotros entendemos que es mucho más grande que eso. Y vean estas impactantes imágenes que dejó una celebración. Allí varias personas se encontraban divirtiéndose y bailando cuando en un descuido uno de los hombres lastimosamente se tronchó el pie y alcanzó a partirse. Una fiesta celebrada en México dio un giro inesperado y la diversión se transformó en tragedia cuando un hombre experimentó una lesión impactante en su tobillo, desencadenando una serie de reacciones. El video que capturó el dramático momento se viralizó mostrando a un grupo de personas entregadas a la música y al baile, una pareja en particular destacada por su profesionalismo y gracia en la pista al ritmo de la cumbia, llevando a cabo movimientos que asombraron a todos. Sin embargo, la tragedia acechaba en el momento menos esperado. En medio de un complicado giro, el hombre perdió el equilibrio y cayó al suelo, impactando allí que heló a la multitud. Lo que sucedió fue más angustiante. La cámara capturó allí el momento en que el tobillo del bailarín se partió en dos, quedando prácticamente colgando en ese momento doloroso. Los presentes, al darse cuenta de la gravedad, se apresuraron al hombre a ayudarlo y actuaron rápidamente para evitar que intentara ponerse de pie. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les presento a este jovencito que es todo un merecedor de estar en el libro de los Guinness Records, pues él decidió contar granito por granito y de una forma muy paciente cuántos gramos de azúcar y cuántas pepitas de azúcar tiene una bolsa de 1 kilo. El joven emprendedor conocido como Ramsés se sumergió en una tarea desafiante: contar individualmente los granos de azúcar en una bolsa de 1 kilo. Este desafío le tomó 6 días completar y dejó a sus seguidores asombrados por su disciplina y dedicación. Algunos hasta afirman que lo realizado merece estar en el libro de los Guinness Records. Ramsés documentó su ardua labor desde el amanecer hasta el anochecer, meticulosamente contando cada grano de azúcar. A pesar del agotamiento, persistió y finalmente, después de aproximadamente 144 horas, logró contar 203.776 granitos de azúcar en total. El video ha cautivado a millones en TikTok, acumulando más de 7 millones de visitas. Sin embargo, algunos espectadores expresaron escepticismo sobre su hazaña, sugiriendo que podría haber utilizado métodos alternativos para calcular la cantidad en lugar de contar grano por grano. A pesar de las dudas, enfatizó la importancia de la paciencia y la perseverancia en la realización de este tipo de tareas. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de la aerolínea Wingo, que nos acerca a Colombia de forma directa. ¿Están listos para celebrar esta temporada de vacaciones? Gracias al Aeropuerto Internacional Reina Beatriz y las conexiones que tenemos con Wingo,
podremos llegar a Colombia, destinos como Medellín, Cali y Bogotá de forma directa. Con vuelos semanales podremos desde ya empezar a coordinar cuáles van a ser esas vacaciones. Recuerden, para más información podrán ingresar a www.wingo.com o también a www.airportaruba.com para más información. Y continuando con más de esas historias que a esta hora se viralizan, les presento la reacción de este joven que se llama la generación millennial cuando utilizó, ustedes recuerdan los teléfonos que teníamos que marcar con una rosca, pues allí él intentó marcar y este fue el resultado. Braylon es un adolescente de 15 años que fue víctima de burlas de su mamá, quien lo grabó con la frustración cuando trataba de marcar el número de ella. Kimberly fue la responsable de la maldad luego de pedirle a su hijo que marcara desde este modelo de teléfono muy popular en las casas de las abuelas, pero completamente olvidada en la época del iPhone. Una pregunta del apenado Braylon fue suficiente para provocarle la risa a su mamá y fue ¿dónde está el cero?, dijo el joven mientras le daba vueltas una y otra vez al disco sin lograr establecer comunicación con el teléfono. Cuando tu hijo, que sabe mucho de tecnología y trata de utilizar la tecnología vieja escuela, esto no tiene precio. La grabación fue publicada y hasta ahora ha tenido más de 17 millones de visitas, además también de recibir un gran comentario, no solamente de la comunidad, pero también de muchos internautas que les da risa como la nueva generación, lo que se conoce como los millennials, no logran utilizar lo del pasado. Sabemos que hay muchas personas que les encanta el ambiente familiar para celebrar momentos especiales, como por ejemplo una pedida de mano. Sin embargo, este joven fue al extremo, llevó a toda su familia, hasta la abuelita incluida, para poderle pedir la mano a su novia. Un hombre llevó a toda su familia a pedirle matrimonio a su novia y se viralizó. En un conmovedor y sorprendente acto de amor, este joven demostró que el apoyo es fundamental en momentos como este. Y es que allí, según lo que indicó esta emotiva propuesta de matrimonio, fue también viralizada. Originario en México, él se convirtió en el protagonista de un emocionante video en donde se le puede ver llevando a cabo un acto de amor sin precedentes. Acompañado por sus seres queridos, se embarcó en la aventura de pedir la mano de su novia de una forma verdaderamente única. El video comienza con él cargando una canasta llena de frutas y otros regalos, mientras lidera el grupo que lo rodea. En manos de los familiares se encuentran más obsequios como flores, pasteles, pero lo que se destaca es la inmensa sonrisa que todos tienen. Desde su publicación tiene más de 16 millones de reproducciones y allí muchos lo felicitan y lo admiran por parte de los usuarios, aplaudiendo la creatividad, pero también el amor por su familia. Y los dejo con la celebración que tuvimos este fin de semana de Halloween junto a Purina y Bestial. En esta oportunidad, una gran cantidad de perritos y sus dueños hicieron parte de esta celebración. Bueno, mirando atrás, 5 años cuando empezamos muy pequeñitos aquí adentro, con nuestra creatividad, con nuestro staff, y ahora 5 años después, 50 perros disfrazados para ver hoy la creatividad de la gente, impresionante, como lo ves. Me encanta porque también no solamente visten a los perros, pero también están tan emocionados que ellos también se ponen, los niños o la gente grande, y yo pienso, oh my God, ¿cómo pensaron en eso? Y cada persona que llega, dices, ay, ese es mi favorito, uy, no, ese es mi favorito. Estás como, uy, el trabajo del jurado va a ser muy difícil. Bueno, primeramente quiero agradecer y darle las gracias a los chicos que trabajo, que siempre tienen ideas enormes, siempre vienen con mucho ánimo y me encanta, y claro, sin ellos esto no podía ser posible. Segundamente, gracias a Compra, Ana María, y a Begging Strips, que siempre dicen, ok, vamos por ellos, y hacemos esta fiesta muy grande. Y claro, el aporte de Aruba, el comunidad de Aruba, y que ama los perros, porque siempre escuchamos las cosas negativas, pero yo siempre quiero empujar las cosas positivas. Entonces, gracias a las personas que aman los perros y que vienen a nuestros eventos. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.